Aleluya, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso en esta hora, amén. Daré inicio con la expresión que el apóstol Pablo utilizó para dirigirse a los colosenses. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amén. Ruego al Espíritu Santo de Dios que nos conceda entendimiento y un corazón dispuesto para comprender el mensaje que contiene la enseñanza que hoy escucharemos. Enseñanza contenida en una parábola, la cual fue dicha en labios del Maestro, el Hijo de Dios. Se trata de la parábola del sembrador. Quizá alguno de ustedes ha escuchado antes sobre esta parábola, pero hoy quiero compartirles lo que Dios, en su infinita misericordia, me ha permitido aprender a leer detenidamente y hacer una búsqueda minuciosa en su palabra. Sé que muchos nos podemos hacer preguntas tales como ¿qué es una parábola? ¿Por qué Jesús enseñaba la palabra en parábolas? ¿O cuándo y por qué empezó Jesús a hablar en parábolas? Yo me las he hecho. Pues bien, iniciemos. La número 1 dice la pregunta ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia que utiliza expresiones de la vida real para enseñar verdades profundas sobre el reino de los cielos. Amén. Así lo hizo Jesús, ¿verdad? Cada vez que él narró las parábolas, por ejemplo, la del trigo y la cizaña, la moneda perdida, la perla de gran valor, el tesoro escondido y otras, siempre utilizaba escenas o daba a conocer expresiones de la vida real, pero cada una de esas historias contiene un mensaje profundo y espiritual del reino de Dios, difíciles de comprender si no es por la ayuda de quien las inspiró, es decir, del Espíritu de Dios. Solo Él puede revelar al hombre el significado de ellas. Al hombre que busca a Dios de todo corazón y que se interesa por acceder a las riquezas inagotables del reino de los cielos. Aleluya. Gracias a Dios que la parábola del sembrador, de la cual hablaremos hoy, le plació a Dios dejarla explicada o revelada en su palabra. Pregunta número 2. ¿Por qué Jesús enseñaba la palabra en parábolas? Hay una razón, hay un porqué. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? La Biblia dice en Mateo 13:34 que Jesús hizo uso de parábolas para cumplir la profecía escrita en el Salmos 78:2, que dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Gloria a Dios, esto ha sido una revelación muy grande para mi vida. Espero que lo sea para ti también, porque la propia Biblia me demostró que el Señor Jesucristo hablaba en parábolas para cumplir esta profecía escrita en los Salmos para Él. Amén. También hay algo muy inquietante para mí en lo personal que la Biblia relata para dar respuesta al por qué Jesús enseñaba haciendo uso de parábolas. Leamos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 13, versos 10 al 17. Dice: propósito de las parábolas. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan. Gloria sea al Señor. Esto es muy revelador porque quiere decir que no a todos les es dado el saber y el comprender la palabra de Dios. Veamos lo que dice ahora Marcos capítulo 4, versos 33 y 34. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas les hablaba como estas, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Muy bien. Para todo esto hay una razón de ser. No nos apresuremos a pensar que Dios es injusto o por qué lo hacía. No. Él es el Rey justo y soberano de todo el universo, que da a cada cual según sus obras. Lo vamos a comprender al escuchar la respuesta de la última pregunta que nos formulamos. ¿Cuándo y por qué empezó Jesús a hablar en parábolas? Bien, la Biblia relata que todo empezó cuando le fue traído a Jesús un endemoniado, ciego y mudo. Y Jesús le sanó. La gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David?
Pero los fariseos acusaron a Jesús de echar fuera demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús les advierte que lo que ellos están haciendo puede ser considerado como blasfemar contra el Espíritu Santo, lo cual, dicho sea de paso, no les será perdonado al que lo haga ni en este siglo ni en el venidero, dice la Biblia. Pues por el dedo de Dios Jesús echaba fuera demonios, y no como ellos insinuaban. Así que es a partir de ese momento en que Jesús empieza a enseñar en parábolas, para que se cumpliera en estos incrédulos lo escrito por el profeta Isaías en el capítulo 6, versos 9 a 10, que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Aleluya, eso nos dice el Señor. Si entendemos pues, esta fue la razón a partir de la cual el Señor empieza a hablar en parábolas, por la dureza del corazón y los señalamientos injustos que le hacían al Mesías. Ahí aparece y se revela en el Evangelio de Mateo por primera vez la parábola del sembrador. Aleluya. Con todo este preámbulo, espero que tengamos claro el escenario para entrar de lleno a la parábola del sembrador. Esta parábola está narrada en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y la encontramos en Lucas capítulo 8, en donde yo voy a centrarme ahora. Lucas 8 del verso 4 al 8, que dice: parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía él, Jesucristo, a gran voz. Escuchemos todos: el que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya, gloria sea al Señor. Relata en los demás evangelios que el escenario en el que fue dado esta parábola fue en el agua, sentado en la barca, frente a la multitud de personas. Los 3 evangelios narran esta parábola y coinciden en la esencia del relato, pero también nos dan algunas diferencias importantes. Vamos a ver la esencia. Las 3 evangelios dicen que esta parábola dice que la semilla, una cayó junto al camino, otra en pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Gloria a Dios. Vamos a escuchar, como decíamos al principio, la enseñanza que Jesús da, la revelación de esta parábola. Dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Oigamos esto. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bendito sea el Señor. Dice entonces la Biblia, en síntesis, que los que cayeron la semilla junto al camino, las aves del cielo la comieron. Dice la palabra del Señor que son los que oyen la palabra, no la entienden. Viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y Lucas nos decía que el malo viene y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Eso es terrible. El que cayó en piedras, brotó pronto, pero salió el sol y se quemó. ¿Qué quiere decir esto? Dice que reciben la palabra con gozo, pero con el tiempo, cuando viene la prueba, tribulación, persecución,
tropiezan y se apartan. También la que cayó entre espinos, la explicación es que los espinos la ahogaron y no dio fruto. ¿Pero qué son los espinos? Los espinos, relata la palabra, que son los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas y los placeres de la vida. No permiten que la persona dé fruto después de escuchar la palabra. Prestemos atención en aquella que cayó en buena tierra, pues dice la Biblia que dan fruto a 30, 60 y 100 por uno. Son aquellos los de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Oh Dios mío, esto es muy serio. Debemos analizar qué tipo de semillas somos cada uno de nosotros. ¿En dónde estamos incluidos? ¿En los de junto al camino? ¿En los de los pedregales? ¿La semilla que cayó entre espinos? Si estamos en cualquiera de estos tres, debemos pronto de orar al Padre, dando gracias por revelárnoslo y rogar que nos ayude para que seamos de aquellos que cayó en buena tierra. Bendita sea la palabra de Dios. Retengamos lo que nos es enseñado y pidámosle a Dios dar fruto para gloria y honra de su nombre y avance de su reino. Quiero dejarles lo último. Dice la Biblia que la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. El sembrador es el que siembra la palabra. Marcos 4:14. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Mateo 13:37. La buena tierra es el corazón bueno y recto. Lucas 8:15. Es muy importante notar la expresión con la que el Señor Jesucristo finaliza la parábola. El que tiene oídos para oír, oiga. Venimos de escuchar que el profeta Isaías predijo de los que no iban a oír, ni a entender, ni a convertirse. Pero nosotros somos de los llamados, como el Señor Jesucristo, a que se nos revelen las cosas y a ponerlas por obra. Al principio, la hermana que inició esta transmisión radial, leyó una cita bíblica en Santiago que dice: no seamos pues solo oidores de la palabra, seamos hacedores de la misma. Dios nos bendiga a todos en esta hora y nos ayude a hacer de la buena tierra en donde la palabra de Dios caiga y dé fruto al 100% para gloria y honra de su nombre. Aleluya, Dios te bendiga.